Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Vélez, soy instructor del Centro Agropecuarios en la Regional Cauca, del área ambiental. Mi profesión es ecólogo y trabajo en el área de gestión ambiental sectorial y urbana. El proyecto de investigación que estamos planteando dentro del equipo de control ambiental surge de la necesidad de empezar a plantear sistemas alternativos de tratamiento de aguas residuales, con algunos vertimientos que son más complejos de los vertimientos tradicionales que conocemos, que serían aguas domésticas o aguas industriales. En este caso nosotros nos hemos centrado en hidrocarburos livianos, como por ejemplo la gasolina, el aceite de combustible para motores y otros como los aceites de uso de motor que han sido desechados o descartados después de hacerle el tratamiento a los vehículos. Estos se convierten en una gran problemática porque, por ejemplo, en las estaciones de gasolina, los sistemas de tratamiento están a base de algunas trampas de grasa y no generan más que remoción de carga contaminante hasta cierto punto. Sin embargo, algo de los hidrocarburos que pueden estar presentes en los vertimientos quedan y luego salen a contaminar fuentes superficiales de agua superficial o también suelo en algunos, bueno, cuando se hace procesos de infiltración o descarga directa a este. Entonces, para nosotros la necesidad es poder empezar a establecer un mecanismo de tratamiento de estas aguas residuales en el que se pueda en realidad hacer un proceso de degradación del hidrocarburo una vez ha sido dispuesto o una vez ha llegado el hidrocarburo directamente a la fuente receptora. Entonces, hemos estado haciendo algunos experimentos, algunos ensayos y sabemos que en algunos procesos de derrames de petróleo que se generan, sobre todo en crudo, han trabajado pseudomonas que son tipo específico de bacteria con el que se puede empezar a implementar un proceso de biodegradación del hidrocarburo. Las pseudomonas tienen un amplio espectro de ellas y algunas hacen unos procesos interesantes en la degradación de los hidrocarburos. Entonces vamos a trabajar directamente con las pseudomonas para ver cuáles son los procedimientos y los procesos en los que se pueden empezar a establecer cultivos de estas mismas en bioreactores que puedan empezar a trabajar los procesos en los que se comienzan a degradar los hidrocarburos presentes. Entonces, nuestro proyecto de investigación se basa básicamente en probar varios componentes que vienen de estos hidrocarburos ligeros. Vamos a hacer diferentes diluciones en medios acuosos, sobre todo agua dulce, y esta agua va a ser, entonces en un proceso va a ser tratada directamente con algunos procedimientos en los que vamos a inocular las pseudomonas. La pseudomona tendríamos que aislarla del medio en el que está y comenzar a hacer la inoculación de ella fraccionada, teniendo en cuenta la ecología la ecología y el comportamiento poblacional de la misma. Eso quiere decir que para poder nosotros hacer el proceso biorremedial, la pseudomona tiene que tener un medio en el que va a estar directamente relacionada con el hidrocarburo sería su base de sustentación, y de allí en adelante vamos a hacer una modelación con el fin de poder estandarizar cuáles son las etapas de crecimiento, el tipo de crecimiento y la curva exponencial hasta donde llegaría la etapa máxima de maduración. Esto quiere decir que estaríamos evaluando el consumo del hidrocarburo directamente por esta pseudomona. De ahí empezamos a ver en el modelo también se establecería cuál es la etapa de resiliencia y luego la etapa de mortalidad de la misma. Con esto entonces podríamos, con esto lo que se está buscando es realmente establecer cómo puede ser la aplicación biotecnológica y el proceso de biorremediación a partir de pseudomonas en general o el aislamiento de Azotobacter parafinius, que es un tipo específico de bacteria que se encarga de degradar hidrocarburos y sobre todo hidrocarburos pesados. Entonces el uso de esta bacteria también nos puede servir. El diseño experimental se basaría entonces en un bloques aleatorios. Estos bloques aleatorios tendrían diferentes concentraciones de las sustancias al 75, al 50 y al 10% en unos contenedores con una capacidad máxima de 0.5 metros cúbicos a una temperatura constante de 40 grados centígrados, que es el porcentaje, es la temperatura de incubación de la pseudomona.
lo que se evaluaría ahí sería el porcentaje, bueno, la capacidad de biodegradación que tendría la pseudomonas sobre la composición porcentual del hidrocarburo. Estaríamos viendo diferentes tipos de hidrocarburos y una mezcla de hidrocarburos final. Esto quiere decir que trabajaríamos gasolina de las dos presentaciones, gasolina ordinaria y gasolina premium. Estaríamos trabajando con aceites quemados o aceites combustibles para motor. Y luego haríamos una mezcla de todos estos como si fuera un vertimiento y lo trabajaríamos directamente también en áreas específicas del complejo Alto Cauca, del centro, bueno, aquí del SENA en la regional. Porque los talleres, bueno, el Centro de Teleinformática y Producción Industrial tiene unos talleres que son talleres de mantenimiento, talleres de mecánica automotriz y talleres que son de motos. Y nosotros en la granja del Centro Agropecuario tenemos algunos lugares donde se hace adecuación de maquinaria, como por ejemplo los tractores, y también están las guadañas. Entonces en esos lugares estaremos haciendo una evaluación de la factibilidad de los vertimientos y la composición físico-química de ese vertimiento con respecto al tipo específico de hidrocarburo que estaría presente. De ahí entonces se dividiría el sistema en 5 subsistemas, lo que nos llevaría a tener 25 contenedores. En esos 25 contenedores los diferentes grados de dilución que se van a presentar en los hidrocarburos que vamos a generar. De esto entonces comenzamos a aislar las pseudomonas y hacemos la incubación. Se tendría el tiempo de reproducción, la etapa de estabilización y luego la etapa de mortalidad. De ahí entonces hacemos cruces utilizando algunos métodos estadísticos que podrían ser análisis factoriales de correspondencia o análisis de correspondencias múltiples para ver cuáles son los parámetros que influyen sobre el crecimiento de la bacteria y cuáles son los puntos específicos en el tiempo para que la bacteria comience a hacer el proceso de biodegradación. Una vez hayamos establecido entonces ese bioensayo y comencemos a hacer el proceso estadístico con los paquetes, trabajando directamente análisis factorial de correspondencia, correspondencias múltiples, vamos a hacer unas pruebas de test, se van a hacer también otras pruebas que serían como un clúster para saber específicamente entre tratamientos y contratamientos cuáles son los elementos que están aportando al proceso de biodegradación, y al final se hacen las pruebas de entrada y de salida de la concentración del hidrocarburo y las condiciones físico-químicas que va a presentar el agua residual, que cumpla con los parámetros establecidos por la norma y que luego pueda ser vertida directamente a una fuente de agua superficial o una fuente de agua receptora, o en su defecto pueda ir en condiciones para ser infiltrada en suelo. ¿Cuáles son las ventajas de tener este proceso? ¿O cuáles son las ventajas o las potencialidades que tenemos en nuestro proyecto de investigación? Estamos remediando un problema de contaminación de fuentes hídricas que en su defecto se está generando por procesos alternativos, como por ejemplo, son procesos indirectos porque una vez se establecen las estaciones de servicio, prestan sus servicios específicos, hay derrames y en estos derrames pues, siempre van a las fuentes de agua. La otra es la aplicación de la biotecnología como un paquete importante. Esta aplicación biotecnológica puede llevar al desarrollo de un modelo, también podría ser un modelo de negocio de tratamiento de aguas residuales provenientes de estos sistemas, de lavaderos de autos también podría estar vinculados, talleres de mecánica, bueno, en general todos los lugares donde se pueda trabajar hidrocarburos livianos. Y este modelo también podría evaluar eventualmente cómo sería el comportamiento de estas pseudomonas en agua de mar o en agua de estuarios, que serían los lugares más adelante en los que podríamos hacer una réplica de la evaluación y una comparación de cómo se comportan estos organismos en diferentes medios. ¿Por qué nos interesa también hablar de aguas oceánicas o aguas marinas y aguas estuarinas? Porque en Colombia tenemos varios puertos y en los puertos principales se generan derrames de hidrocarburos ligeros, y estos derrames de hidrocarburos ligeros contaminan básicamente todo el proceso. Estamos directamente impactando también el medio en los aprendices. Tenemos vinculado 2 titulaciones que están trabajando en estos procedimientos en las normas de competencia de bioremediar. Entonces ellos estarían también viéndose beneficiados porque son algunos de los procesos o procedimientos que se desarrollan dentro de la estrategia de formación. Y estaríamos impactando económicamente porque hay una posibilidad de generar de pronto más adelante una empresa que se encargue, así como están las empresas prestadoras de servicios de residuos peligrosos, esta sería una empresa prestadora de servicios para la
biorremediación de hidrocarburos o de aguas contaminadas con hidrocarburos. Ese es el proyecto de investigación, básicamente lo que vamos a trabajar, y esperamos que sea de su agrado. Muchísimas gracias.